durante una visita inesperada, Anthony anunció de repente: «Aquí es donde viven mis padres», sorprendiendo a todos. Detrás de él, sus suegros estaban de pie, con rostros resplandecientes de satisfacción mientras asentían con la cabeza. En ese momento, estaba en medio de una reunión importante en línea. Afligida, rápidamente silencié mi micrófono. Me disculpé con mis colegas y terminé la llamada con un atisbo de frustración. Al girar hacia la puerta, no podía evitar cuestionar su momento. «¿Cuál es la razón de esta visita repentina?», pregunté, manteniendo un tono sereno, aunque la curiosidad y la sospecha burbujeaban por debajo. «Estamos aquí para ayudar a pagar la casa», declaró mi suegro con una sonrisa orgullosa. La absurdidad de la afirmación casi me hizo reír en voz alta. Ninguno de ellos tenía trabajo, y ahí estaban, completamente respaldados por el apoyo silencioso de Anthony. Mi corazón se hundió al ver con qué facilidad aceptó un plan tan absurdo, y por un breve momento, la idea del divorcio pasó por mi mente. «Me voy», dije con frialdad, sorprendiendo a los tres, con una hipoteca de 6.500 pesos al mes pesando sobre nosotros. No pude evitar sonreír mientras agarraba mi maleta y empacaba para el viaje de negocios que tenía programado para el día siguiente. Con mi libreta de banco bajo el brazo, estaba lista para irme. «Adiós», dije, caminando hacia la puerta, ya contemplando la posibilidad de firmar la casa a nombre de Anthony. El futuro se sentía como un soplo de aire fresco, lleno de posibilidades. «Me llamo Mary, tengo 45 años y soy diseñadora gráfica, y me independicé hace 4 años. Desde entonces, he tenido la fortuna de trabajar en una amplia gama de proyectos, ganando mucho más de lo que había hecho antes. Ahora, vivo en un lujoso condominio en un rascacielos, que también uso como oficina. Hace 2 años, a través de Patricia, mi antigua jefa y prima de Anthony, lo conocí. En ese momento, mi negocio estaba en auge, y acababa de comprar el último piso de este edificio. El matrimonio no estaba en mi agenda, pero Patricia me instó a conocer a Anthony. Él era amable, honesto y sorprendentemente joven para su edad. Hicimos clic al instante, y en 8 meses estábamos comprometidos. Mis padres habían fallecido, pero mi hermano y su esposa se unieron a nosotros para una reunión familiar con los padres de Anthony y la prima Patricia. Todo parecía ir bien, pero el comentario casual de mi cuñada: «Esto se siente un poco rígido», se quedó conmigo. En ese momento, no le di mucha importancia, pero ahora me doy cuenta de que ella había percibido algo que yo había pasado por alto. Después de casarnos, Anthony se mudó a mi condominio y comenzamos nuestra vida juntos. Su trabajo era exigente, lo que requería que saliera antes del amanecer y regresara después de la medianoche. Ganaba una fracción de lo que yo hacía, y al verlo agotarse cada día, le sugerí suavemente: «Quizás sea hora de encontrar un trabajo que no sea tan agotador». La reacción de Anthony me dejó atónita. «¿Me estás diciendo que renuncie? ¿Crees que no soy lo suficientemente bueno porque no gano tanto como tú?», respondió, su ira inesperada y aguda. Fue nuestra primera verdadera discusión, y me sorprendió. Nunca lo había visto tan molesto, sintiendo culpa por menospreciar su trabajo sin querer. Me disculpé de inmediato. «Lo siento, no quise hacerte sentir así, solo me preocupa tu salud». Él se suavizó, se disculpó a su vez y la discusión terminó tan rápido como había comenzado. Pero desde ese momento, hablar de su trabajo se convirtió en un campo minado. Comenzó a trabajar incluso más tarde, a veces pasando varias noches en la oficina. Aunque yo seguía preocupada por su bienestar, él parecía prosperar en su trabajo, así que me centré en hacer nuestro hogar lo más cómodo posible para que él regresara. Una noche, mientras estábamos en la habitación del hospital con sus padres, Anthony planteó un tema familiar. «¿Podríamos quizás aumentar la cantidad que estamos enviando para las facturas médicas de mi papá?», preguntó suavemente, mirando hacia sus padres, con la voz llena de preocupación. Sentí un pinchazo de frustración, pero accedí sin dudar. Después de todo, no tenía padres vivos, y nuestro hogar dependía en gran medida de mis ingresos. Anthony contribuía con una parte de su salario para apoyar a sus padres, aunque nunca estaba claro cuánto mantenía para sí mismo. Lo que estaba claro, sin embargo, era que proveía generosamente para sus padres a pesar de sus modestos ingresos. Aún así, cuando pidió aumentar el apoyo financiero, dudé. Esta ayuda adicional vendría una vez más de mis ganancias. Decir que no frente a sus padres, sin embargo, se sentía imposible. «Anthony, eres tan considerado. Gracias. Es una gran ayuda», dijeron sus padres, sonriendo agradecidos hacia ambos. Bajo su mirada cálida, accedí a regañadientes a enviar más. Después de eso, las solicitudes llegaron con más frecuencia, a menudo para cosas más allá de las necesidades médicas.
aunque quería rechazar. Se volvió cada vez más difícil, sabiendo que podría objetar. Comenzaron a apelar a Anthony, quien nunca podía decir que no a su madre. Cada vez que ella pedía, él accedía a enviar más dinero sin dudar. El día en que su padre fue dado de alta del hospital, los vimos irse en un taxi, pensando que tendríamos algo de paz nuevamente, pero cuando regresamos a casa, nos sorprendió encontrar a sus padres esperando afuera. Es difícil para papá manejar las escaleras en casa, así que pensamos que sería mejor si nos quedamos aquí hasta que su espalda se recupere completamente, explicó Anthony, sorprendiendo completamente. No puedes tomar esa decisión sin hablar conmigo primero, protesté, sorprendida y molesta. La sonrisa de mi suegra se desvaneció, mientras mi suegro se quedó firme en la puerta, claramente esperando ser dejado entrar. Está bien, ¿verdad?, preguntó Anthony, mirando brevemente hacia mí antes de desviar la mirada, como si esto ya se hubiera decidido sin mi opinión. Sintiendo que no tenía salida, accedí a regañadientes. Está bien, pueden quedarse hasta que él esté mejor, dije, invitándolos a entrar. Mientras se acomodaban en el sofá de la sala, mi suegro comentó: este lugar es realmente bonito. Nuestra casa tiene más de 40 años y se está desmoronando. Mi suegra añadió: sí, está mostrando su edad. Anthony asintió en señal de acuerdo, y pude notar que esperaban una estadía más larga. Si bien tenerlos aquí podría aliviar la carga financiera, la idea de vivir juntos indefinidamente no me sentaba bien. Renovar casas viejas es bastante popular en estos días. Quizás eso sea algo a considerar, sugerí, con la esperanza de guiarlo sutilmente hacia una solución diferente. Sí, quizás, respondió Anthony despectivamente. 3 años después de nuestro matrimonio, lo que debería haber sido nuestra fase de luna de miel no fue nada de eso. Ni siquiera habíamos tomado una luna de miel propiamente dicha. El condominio, que también funcionaba como mi oficina, estaba bien cuando Anthony estaba en el trabajo, pero con sus padres ahora en la casa, la situación se volvió más complicada. Si vivir juntos era inevitable, preferiría mudarme a su casa y mantener este espacio como mi lugar de trabajo. Afortunadamente, mi resistencia inicial mantuvo la conversación sobre la convivencia permanente a raya, pero meses después de la recuperación de mi suegra todavía no mostraba intención de regresar a casa. Sus pertenencias comenzaron a salir de la habitación de huéspedes y a ocupar la sala, como si hubieran declarado silenciosamente que este era su nuevo hogar. Un día, al notar que el padre de Anthony había ido a jugar boliche y parecía estar perfectamente bien, lo mencioné suavemente: Anthony, tu papá parece estar mucho mejor. Incluso fue a jugar boliche hoy. Quizás sea hora de que piensen en regresar a casa. La reacción de Anthony fue inmediata e intensa. ¿Cómo puedes decir eso? Enviar a mi papá de vuelta con su espalda dañada sería cruel. ¿Qué pasaría si algo sucede? Su voz elevada se sentía como un martillo, destinado a forzar mi conformidad. Esto se estaba convirtiendo en un patrón, se volvía más fuerte, convencido de que eso ganaría la discusión. Su madre generalmente tomaba su lado, y a menudo me encontraba sola en estas batallas. Esta dinámica había estado ocurriendo durante 3 años, durante los cuales asumí silenciosamente todas las responsabilidades del hogar. A pesar de la aparente recuperación de mis suegros no mostraban señales de querer regresar a su casa. Salían con frecuencia a disfrutar, pero su estancia prolongada continuaba. En un día particularmente agitado, dije: tengo una reunión a las 2 p.m., así que hoy comeré en mi habitación. De acuerdo, coloqué su comida en la mesa y fui a prepararme para mi reunión. Entendido, pero no te preocupes por los trastes, respondió mi suegra, despectivamente, apenas levantando la vista de lo que estaba haciendo. A las 2 de la tarde, en punto, comenzó mi reunión en línea, pero a solo 12 minutos de haber empezado, la puerta se abrió de golpe. Anthony estaba allí, flanqueado por sus padres. Aquí es donde viven mis padres y yo, declaró, con sus cabezas asintiendo en acuerdo detrás de él, sobresaltada e irritada. Me disculpé rápidamente con mis colegas y terminé la llamada. Te dije que tenía una reunión a las 2, le dije, tratando de mantener mi frustración bajo control. Calmadamente, pregunté: ¿por qué están haciendo esto ahora? Mi suegro sonrió de manera burlona. Vamos a pagar la hipoteca, así que puedes irte.
Supliqué una risa ante lo absurdo y simplemente dije, está bien, me iré. Mi respuesta tranquila los tomó por sorpresa. Con una hipoteca mensual de 6.500 pesos sobre ellos, sentí una satisfacción silenciosa mientras comenzaba a prepararme mentalmente para los próximos pasos. Ya tenía un viaje de negocios programado para el día siguiente, dándome la oportunidad perfecta para alejarme. Armada con mi maleta y mi libreta bancaria, me dirigí hacia la puerta. Adiós, dije, dejando atrás una casa que se había convertido en un campo de batalla. Mi mente ya estaba en transferir el título de la casa a Anthony, sintiendo una inesperada oleada de emoción sobre los cambios por venir. Hice check-in en un hotel, ansiosa por comenzar un nuevo capítulo. Lo primero que hice fue contactar a un agente de bienes raíces para comenzar el proceso de transferencia de la casa, incluyendo lidiar con la pesada hipoteca. Si Anthony podía manejar los pagos por su cuenta, ahora era su problema. Si no podía, las opciones eran un pago global o vender la propiedad. Aceptando esta realidad, le dije a la gente que también buscara un nuevo hogar para mí, uno que pudiera funcionar como mi oficina. Dado que la mayor parte de mi trabajo era remoto, tener un espacio dedicado para reuniones con clientes era esencial. El agente encontró una ubicación perfecta a solo 30 minutos de mi antigua casa. Era un apartamento seguro y lujoso, y después de una breve visita, decidí comprarlo rápidamente. Sentí que era una recompensa bien merecida por todo mi arduo trabajo. Mientras tanto, me quedé en una vivienda temporal mientras todo se finalizaba. Una vez completada la compra, contraté a una empresa de mudanzas para manejar la transición. El día de la mudanza, Anthony y mis suegros estaban allí, haciendo comentarios despectivos mientras empacaba. Uno de los mudadores, notando la tensión, comentó en voz baja, «Tienes una familia difícil», lo que me dejó sintiendo una mezcla de vergüenza y vindicación. Una semana después de que me instalé en mi nuevo lugar, recibí una llamada ansiosa de Anthony. Sus preguntas sobre la transferencia de la hipoteca dejaron claro que solo ahora estaba comprendiendo la gravedad de la situación. En el fondo, podía escuchar a su padre gritando enojado, exigiendo que volviera de inmediato. La confusión de Anthony era evidente cuando dijo, «Pero nos estamos divorciando, ¿verdad? No es justo que yo maneje la hipoteca cuando tú no vives aquí». Simplemente respondí, exactamente. Si ustedes son los que viven allí, la hipoteca es tuya para manejar. Le recordé su clara demanda de que me fuera, reproduciendo la grabación del día que irrumpieron en mi reunión en línea. Una grabación que había guardado para documentación. La cara de Anthony registró shock. Había olvidado mi costumbre de grabar reuniones importantes. Sin inmutarme, le expliqué calmadamente los próximos pagos de la hipoteca, que ahora estarían sujetos a una verificación de crédito, claramente ajeno a los detalles. Preguntó cuánto era el pago mensual, lo que me hizo reír. A pesar de haberle mostrado previamente los documentos y explicar los términos, parecía no tener idea de los 6.500 pesos de hipoteca mensual. Su silencio lo decía todo. Fue entonces cuando su madre intervino, con la voz llena de incredulidad. «Eso no puede ser cierto, el salario de Anthony debería cubrirlo», insistió, sin darse cuenta de que su hijo la había mantenido en la oscuridad sobre sus verdaderos ingresos. Su confianza creció mientras declaraba que ya no me ayudarían financieramente. No pude evitar reírme ante lo absurdo de todo, lo que solo la irritó más. «Creo que te equivocas», le dije, manteniendo un tono firme. «La hipoteca es de 6.500 pesos al mes». Su mandíbula se cayó. «¿Qué? Pero 6.500 pesos es todo el salario de Anthony. Eso es ridículo». Su sorpresa era evidente, pero rápidamente se recuperó, riéndose despectivamente. «De ninguna manera. Anthony nos envía 5.500 pesos cada mes. Si solo gana 6.500 pesos, eso significaría que nos envía casi todo. Debes estar mintiendo». Decidí poner fin a la farsa. «Ve y compruébalo tú misma. Los recibos de salario de Anthony están en la estantería junto a la entrada de la sala. Si no me crees, échale un vistazo». Escéptica pero decidida a probar que estaba equivocada, salió corriendo a buscar la prueba. Podía escuchar a Anthony tratando débilmente de intervenir, pero pronto el tono en su voz cambió. Desde la otra habitación, escuché exclamaciones de incredulidad. «¿Qué? ¿No hay 5.500 pesos aquí, Anthony? ¿Qué está pasando?». Resultó que el salario de Anthony era incluso más bajo de lo que había revelado, y podía escuchar a sus padres bombardeándolo con preguntas. «Solo para que lo sepas», dije calmadamente, asegurándome de que me escucharan. «La hipoteca de la casa es de 6.500 pesos al mes. Cuídense». Sin esperar una respuesta, terminé la llamada. Anthony intentó llamarme varias veces después, pero ignoré sus intentos. En su lugar, le envié un mensaje: «De ahora en adelante,
Manejemos esto a través de un abogado. Con eso, corté cualquier comunicación directa. A partir de ese momento, mi abogado manejó todos los contactos. Las llamadas frenéticas de Anthony pronto se desvanecieron, y después de unos días, la situación se calmó, justo como esperaba. Presenté una solicitud de compensación a través de mi abogado, y después de un tiempo, recibí una respuesta que me dejó riendo por lo absurdo que era. Parecía que un equipo de abogados cuestionables había redactado el comunicado en nombre de Anthony, y decía casi cómicamente: las acusaciones hechas por Cell son falsas, y nuestro cliente es la verdadera víctima. Demandamos compensación por angustia emocional. Todo lo que pude decirle a mi abogado fue: lo siento, mientras me reía de lo ridículo de la situación. A medida que continuaban los procedimientos de divorcio, quedó claro que nuestra relación como pareja seguía sin resolverse. Tenía muchas ganas de distanciarme de un esposo que podía hacer demandas tan irracionales. A través de mi abogado, afirmé con firmeza: mi cliente quiere reunirse y discutir esto en persona, señalando mi intención de abordar la situación de manera formal y decisiva. Parece que Anthony no sabe nada de esto, dijo mi abogado, entregándome una carta. Solicitaba la verificación de las afirmaciones de Anthony y proponía una reunión para discutirlas. Acepté a través de mi abogado, eligiendo un lugar lejos de mi casa por razones de seguridad. Sin embargo, el día de la reunión programada, Anthony no se presentó. En su lugar, solo llegó su abogado. El abogado contrario era un hombre joven y educado que me saludó con respeto. Reveló que su cliente real era la madre de Anthony y admitió que Anthony había permanecido en gran medida en silencio durante sus discusiones, evitando el contacto visual mientras sus padres tomaban la iniciativa en acusarme. Mientras hablábamos, el abogado me entregó un documento que detallaba las supuestas acciones indebidas que había cometido. Tanto mi abogado como yo reconocimos rápidamente que el documento estaba diseñado para retratarme de manera negativa. Me tomé mi tiempo para aclarar cada punto, y el abogado contrario escuchaba atentamente, asintiendo mientras mi abogado presentaba pruebas concretas que respaldaban mis explicaciones. Veo que el contenido de tus declaraciones es completamente diferente, Cell. Tienes pruebas sólidas y un caso fuerte, reconoció el abogado. Corrigí un error importante en su documento, y el abogado contrario se veía visiblemente sorprendido por la claridad y exhaustividad de mi réplica. Una vez que concluyó nuestra reunión, se marchó con la misma profesionalidad que había mostrado al llegar. Mi abogado y yo luego elaboramos más estrategias para contrarrestar las falsedades propagadas por Anthony y sus padres, contactando a otras partes relevantes para discutir una posible compensación. Cerca de un mes después de nuestra última reunión, Anthony y sus padres llegaron para otra discusión, luciendo cansados y ansiosos. Su madre me lanzó una mirada hostil, claramente descontenta. Parece que estás disfrutando de todos estos problemas. ¿Quién crees que es responsable de esta situación?, escupió. ¿Es que ya no te gusta este lugar?, respondí, tratando de aligerar el ambiente. Solías amar venir aquí, ¿verdad? Estábamos en un salón privado de un restaurante de lujo que ella solía adorar. Sin embargo, su respuesta fue sombría, probablemente empeorada por el hecho de que su abogado anterior había abandonado su defensa al descubrir la verdad. Anthony permaneció en silencio hasta que todos nos sentamos. Entonces, de manera inesperada, sus emociones afloraron. Cell, estaba equivocado. Por favor, ayúdame. No puedo seguir así. Haré todo lo que digas. Por favor, regresa, suplicó, sorprendiendo a sus padres. Le ofrecí una sonrisa amable, aliviando temporalmente su angustia, pero seguí cautelosa sobre la sinceridad detrás de sus palabras. Mientras observaba el drama que se desarrollaba, hice un gesto sutil a mi abogado, indicándole que le entregara un documento crucial a Anthony. Su complexión se desvaneció al recibirlo, justo antes de que pudiera leerlo. Su madre, furiosa, le arrebató los papeles y me miró con rencor. El documento, marcado con tinta roja, contrarrestaba meticulosamente cada una de las afirmaciones de Anthony. En un ataque de rabia, su madre me lanzó agua a la cara, reprochándome mi supuesta arrogancia. Para asombro de todos, estallé en risas, encontrando lo absurdo del momento inesperadamente divertido. Mi reacción tomó a todos por sorpresa, incluido mi abogado. Es cierto, puede que no haya sido la esposa perfecta, bromeé con ligereza. Compartí la carga de las tareas del hogar, soporté críticas constantes sobre mi infertilidad e incluso manipulé mis ganancias. Mientras los padres de Anthony continuaban con sus acusaciones, mi abogado produjo una fotografía que silenció la habitación. Mostraba a Anthony entrando a un hotel con una joven, mi exjefa y su prima, Patricia. La sorpresa era palpable. Anthony se quedó sin palabras.
Patricia dio un paso adelante, detallando la situación y revelando la extensión de la infidelidad de Anthony. Con la verdad expuesta, le entregué a Anthony los papeles del divorcio junto con los documentos de compensación. Abrumado por las revelaciones, comenzó a llorar, mientras sus padres, igualmente sacudidos, se vieron forzados a confrontar la realidad de las acciones de su hijo. Dentro de un mes, Patricia me informó que la presión financiera había obligado a Anthony y sus padres a mudarse. Su salario ya no era suficiente para mantener su estilo de vida anterior, y ahora buscaban reducir sus gastos. Curiosamente, la compensación por mis problemas y el engaño que había soportado provino de los padres de Patricia. En un giro inesperado, Patricia encontró el amor con el antiguo abogado de Anthony, atraída por su claridad y decisión. Aceptando estos sorprendentes giros, comencé a bloguear sobre mis experiencias, lo que me abrió nuevas puertas para oportunidades de escritura. Desde el divorcio, he sido cortejada por un ejecutivo de negocios que conocí a través del trabajo. Nuestra relación floreció en un romance, y recientemente me propuso que nos mudáramos juntos. Mientras me preparo para nuestra cita mañana, reflexiono sobre el viaje que me ha llevado a este momento. Sentada frente a mi computadora una vez más, me siento segura de mi decisión y lista para abrazar lo que venga a continuación.